Buenas tardes, darles la bienvenida a nuestra tercera unidad de análisis del Observatorio de Vacunación, una iniciativa conjunta de la Universidad de los Andes y la Universidad Internacional de la Florida. Estas unidades de análisis buscan revisar los temas de interés en vacunación, los indicadores, pero formular también propuestas de intervención para los tomadores de decisión de todos los actores del sistema de salud, tanto nacional como territorial. Es un espacio académico, amigable, que se ha preparado para darle información a estudiantes, a la ciudadanía, a los investigadores, a las personas que trabajan en vacunación, que trabajan en los temas de salud, para informarse mejor. Es un espacio abierto. Hacemos una declaración de conflicto de interés. Este espacio también parte financiado por la empresa Pfizer, pero la empresa no interfiere en nada de las conclusiones, los hallazgos, no posicionamos ningún producto, no posicionamos ninguna marca. Toda la información es manejada por el equipo técnico de la Universidad de los Andes y hay libertad de mostrar la evidencia, de formular discusiones, acuerdos, desacuerdos. Es un espacio netamente académico. Hecho esa declaración, vamos a mirar la agenda a esta tercera unidad de análisis, agradeciendo a los asistentes que poco a poco se van uniendo y a nuestros panelistas de lujo hoy que los vamos a presentar. Eh, Vamos a iniciar la primera presentación, la primer conversatorio de esta tarde. Vamos a comenzar por cómo están las coberturas de vacunación en prepandemia, pandemia y pospandemia COVID-19. Es el objetivo de esta unidad de análisis. ¿Qué ha pasado con las coberturas? Antes de la pandemia íbamos bien. Durante la pandemia sabemos que todo bajó, todo se afectó. Después de la pandemia, ¿cómo vamos? Hemos logrado recuperar en biológicos trazadores y en otras. ¿Qué ha pasado? Porque es que la pandemia nos marcó mucho en vacunación. ¿Realmente Colombia iba bien, bajó y se ha recuperado o todavía tenemos rezago en los principales biológicos? Entonces, para nosotros es muy importante hablar sobre esto. Esta parte inicial de coberturas de vacunación a nivel nacional, cómo se ha presentado, la va a presentar, la va a hacer eh, Daniela Rodríguez, médica salubrista de nuestro equipo de trabajo, Carolina Zambrano, médica pediatra, que ha venido trabajando con nosotros y que incursiona mucho en la salud pública. Daniela y Carolina, junto con eh, Laura Racaldo, han venido preparando un documento técnico, una revisión de literatura, al igual que nuestro grupo de trabajo, Gina Saavedra, de parte del equipo también. Esta primera parte vamos a mostrar cómo están los indicadores a nivel nacional. En la segunda parte vamos a presentar cómo la experiencia de Bogotá. Nos acompaña la jefe Marcela Martínez, su directora de Acciones Colectivas de Secretaría de Salud. Marcela es enfermera, tiene su posgrado en salud pública, tiene una amplia experiencia. Yo la he conocido en la Secretaría coordinando varios programas, entre ellos el PAI, con un gran trabajo que hay que destacar de Bogotá. Por eso la presentación de Bogotá nos parece como experiencia territorial muy representativa. Bogotá ha venido desarrollando el PAI Plus, ha venido desarrollando iniciativas, está pensando en vacuna de virus sincitial, ha venido jalonando muchas iniciativas en vacunación. Entonces, creemos que la jefe Barcera nos presente cómo está eso de coberturas, cómo está el PAI Plus, qué pasó con la pandemia. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con la Secretaría en la pandemia, en las unidades de análisis, en el proyecto COVID, muy de cerca en este momento que fue tan duro para todo el país, para todo el mundo, pero con Secretaría de Salud tuvimos una alianza en ese momento. Agradecemos al subsecretario Julián Fernández que nos hubiera dado luz verde para presentar los datos de Bogotá. Luego va a haber unas preguntas orientadoras muy breves que las va a coordinar Carolina Zambrano. Ya repetimos, médica pediatra
y vamos a hacer un pequeño diálogo de preguntas, de observaciones sobre estas preguntas, esta pregunta que realmente es una, eh, eh, y más dirigida a cómo mejorar estas coberturas por grupo de edad. Entonces vamos a tener una unidad de análisis bien interesante, bien importante, van a tener comentaristas. Aquí está el profesor John Mario González, ya conocido, médico, inmunólogo, profesor, colega nuestro de la Universidad de los Andes. Para mí son las personas que más sabe de vacunación, con una mirada académica, crítica, muy importante, lo que nos diga el profe John Mario. Vamos a abrir micrófono luego a otros expertos que hemos invitado a la doctora Marcela Celi de la Federación Colombiana de Ginecobstetricia, vacunación en gestantes, qué tema tan importante. Otras personas que hacen parte de nuestro equipo, ojalá el doctor Carlos Espinal se anime a darme su opinión también, Ruby Trejos, que nos acompaña desde Miami, la Universidad Internacional de la Florida. Entonces tenemos un grupo selecto, agradecer a Lorena, a Juliana, en el grupo de comunicaciones, de educación continua de la Universidad de los Andes, facilitar este espacio. Entonces comencemos, va a ser una jornada bien interesante, no nos vamos a alargar, va a ser concreta, entonces darle la bienvenida a las personas que se conectan, que se animen a intervenir en el chat. Entonces, Daniela, bien puedas comenzar, Carolina, y los vamos a escuchar con atención. La primera presentación, ¿qué pasó, Daniela y Carolina, con las coberturas de vacunación a nivel nacional? ¿Qué revisaron? ¿Qué encontramos en eso? Bienvenidas. Muchas gracias al doctor Luis Jorge. Entonces sí, vamos a dar paso a presentar brevemente pues, el trabajo que desde el equipo investigador hemos venido realizando, como pues ya nos dio bien la bienvenida al doctor Hernández. Entonces, pues digamos que la presentación que vamos a ver en este momento abarca 3 momentos en donde vamos a hacer un análisis de 2 años prepandémicos, luego vamos a hacer un análisis de qué pasó con estas coberturas de vacunación durante los años de pandemia y posteriormente en los años posterior a la pandemia hasta la actualidad. Cabe resaltar que pues todos estos datos los obtuvimos de fuentes públicas y nosotros simplemente damos los datos a ustedes y hacemos un análisis respecto a ello. A nivel metodológico, al igual que en el resto de nuestras unidades de análisis, realizamos una revisión de la literatura, en este caso muy enfocada a nivel nacional. Construimos un documento técnico y pues adicional o de manera especial para esta unidad tenemos contextualizar Bogotá como territorio, como referente en coberturas de vacunación y queremos escuchar su experiencia directamente. Y posteriormente vamos a dar el espacio que siempre damos a ustedes, nuestros participantes, a pues participar y generar discusión en las preguntas orientadoras que tenemos para ustedes. Bien, entonces las coberturas de los biológicos trazadores, según el PAI, durante los años de pandemia, pues en primer lugar partimos de que la cobertura esperada se entiende como más allá del 95% y vamos a hacer un análisis a corte de diciembre del 2018 en donde se analizaron los biológicos trazadores BCG en menores de 1 año con una cobertura del 89%, hepatitis B en el recién nacido con una cobertura del 87%, polio parenteral en menores de 1 año en su primera dosis 92%, polio oral en su tercera dosis 92.5%, DPT en menores de 1 año 92.5%, en neumo en personas de 2 a 11 meses en 93.5%, triple viral 95.2%, neumo de 12 a 23 meses el refuerzo 93.8%, hepatitis A 96.5% y finalmente el refuerzo de triple viral del 88%. Esto simplemente para contextualizar que en promedio
las coberturas reportadas para 2018 superaban el 88, 89%, e incluso existían biológicos como hepatitis A que superaban la cobertura esperada del 95%. Bien, un panorama similar encontramos en el año siguiente, año 2019. Analizamos un poco más de biológicos, de pronto incluyen análisis de coberturas de biológicos que no son trazadores y que incluso están lejos de cumplir la meta, en este caso influenza entre los 6 y los 11 meses y la varicela a los 5 años, que tienen coberturas entre el 62 y 65% respectivamente. Tenemos una tendencia a la disminución en cuanto a promedio de coberturas, pero siguen siendo cercanas a la cobertura esperada. En el caso del polio parenteral, del 95%, de triple viral al año de edad, 94.5%, reflejan pues estas afirmaciones. BCG, hepatitis B, de pronto tienden a tener un menor porcentaje de cobertura, pero en cuanto a comparativos entre 2018 y 2019, tienden a estar en promedio dentro de estos porcentajes cercanos a la meta. Posteriormente hacemos un análisis de las coberturas a nivel nacional durante los años de pandemia 2020, 2021. Y ya sea por diferentes medidas que todos pues conocemos extensamente, temas de aislamiento, cuarentenas y demás, las coberturas descienden en comparación con los años anteriores, pero siguen estando con valores cercanos a la meta. BCG en menores de un año 89%, polio parenteral, que era de los que más cobertura presentaba, tiene 92%, triple viral 90.5%, igual que hepatitis A. Entonces, todos los biológicos, aunque desciende su porcentaje de cobertura, siguen estando cercanos a la meta esperada, a pesar de que para este año ya había comenzado la pandemia por COVID-19. A 2021 se hace un comparativo incluso con dosis aplicadas para el año 2022, en el caso de los recién nacidos, BSG, hepatitis B, pentavalente, polio oral, triple viral, y los refuerzos correspondientes. Aquí se hace más que un análisis de cobertura, se hace un comparativo de las dosis aplicadas por biológico, en donde podemos ver que aunque se mantienen similares al año anterior, tienen tendencia a disminuir coberturas de 66.3%, 69.9% en el caso de los refuerzos y en el caso de pentavalente, polio oral, 76, 88%. Aunque no disminuyen de manera tan drástica, sí en comparativo o en tendencia a lo largo de los años es de las coberturas o de los valores que van disminuyendo marcadamente. Y finalmente un tercer momento de coberturas trazadoras en los años de post-pandemia y hasta la actualidad. Entonces, para diciembre del 2023 se hace un análisis de las coberturas en los biológicos trazadores, BCG 86.7%, pentavalente en menor de un año 90%, triple viral al año de 92.6%, en el caso de la triple viral a los 18 meses 83.8%, pentavalente en su tercera dosis de 84.5% y vacuna de DPT a los 5 años en su segundo refuerzo de 88.4%. Pues llama la atención que a pesar de ser años post-pandémicos y tener unas coberturas un poco más elevadas que durante los años de pandemia, distan de la meta o de la cobertura esperada del 95%, aunque tienden al alza, siguen muy lejos de las metas de los años prepandemia.
Y finalmente, esto es una proyección a diciembre del 2024, en donde se muestra el cumplimiento, pues, de coberturas de vacunación en los biológicos que acabo de mencionar. Las coberturas son similares, pero incluso tenemos biológicos con menor porcentaje de coberturas, tal es el caso de BCG con 74%. En el caso de la triple viral al año, que era de las más altas, no alcanza el 90%. Pentavalente en su tercera dosis 82,2% y triple viral a los 18 meses con 81,6%. Entonces, después de darles todos estos números y coberturas en 3 momentos claves que queríamos analizar: prepandemia, durante la pandemia y postpandemia, Carito, ¿tú presentas ahorita? entonces hacemos una gráfica o recolectamos una gráfica que realiza el Ministerio de Salud, en donde se hace un análisis de las tendencias de dosis aplicadas por trazadores, por biológicos trazadores. Estos son a corte de 2019-2024. Se incluye incluso DPT en gestantes, pero no me voy a detener mucho en esta, que a pesar de que en esta gráfica tiene un comportamiento atípico, mi compañera Carolina ya va a profundizar en este biológico más adelante en la presentación. Simplemente me va a tener en esta gráfica a reflejar lo que he venido mostrando a lo largo de las diapositivas. 2019 con un mayor número de dosis aplicadas, tanto en BCG como pentavalente, triple viral, el refuerzo a los 18 meses de la pentavalente, entre 450,000, 480,000, incluso algunas con 500,000 dosis aplicadas anualmente. Luego 2020 tiene una disminución entre 30,000, 50,000 dosis en todos los biológicos. Y 2021 es este punto de inflexión en la gráfica, en donde algunos de los biológicos, BSG, pentavalente y triple viral, tienen una leve disminución, pero el refuerzo a los 18 meses de la pentavalente tiene un leve ascenso en unas pocas dosis que se puede ver pues detalladamente en esta línea azul, con un crecimiento a diferencia de los otros biológicos. 2022 tienden a aumentar el número de dosis, pero de igual manera no alcanzan el crecimiento similar a los años prepandémicos. Y 2023-2024 tienen una tendencia a la disminución. Obviamente cabe resaltar que el número de dosis aplicadas a 2024, esto sí es a corte de septiembre de este año, todavía faltan meses para terminar de analizar las coberturas, que incluso pueden alcanzar metas 2023 o superar el número de dosis aplicadas. Entonces, esto es un análisis prematuro para este año. Y esta gráfica que simplemente muestra algo similar, el comportamiento de las coberturas en por lo menos los 5 biológicos más importantes. Coberturas 2019, entre el 89 y 90%, incluso la triple viral llegando a metas de 94,5%. 2020 disminuye ese porcentaje de coberturas. 2021 sigue en disminución este número, incluso DPT de los 18 meses, que es el primer refuerzo, alcanza coberturas de 75,3%, y 2022 tiene un comportamiento similar. Todos estos pues análisis que hicimos para esto se obtuvieron con las coberturas que saca Ministerio, coberturas de metas programáticas. Este es el denominador de los biológicos en este momento. Y ahora quiero darle paso a mi compañera, la doctora Carolina Zambrano, para continuar en esta presentación. Carolina, adelante. Gracias, doctora Daniela. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las coberturas para COVID-19. El ministerio siguiente, por favor. El Ministerio de Salud tiene una plataforma en la que todos tenemos acceso a las coberturas y a las dosis que se han aplicado.
En cuanto a la vacunación, es importante que esta base está hasta el 4 de abril del 2024. Se han asignado 102.324.289 dosis, de las cuales se han aplicado 91.616.000. Aquí podemos ver en las franjas azules son las dosis que se asignaron y en las franjas rosas son las dosis que se aplicaron. El lugar donde más se han aplicado es en Bogotá. Vemos que Bogotá ha aplicado 16.306.000 dosis, seguido por Antioquia y en tercer lugar el Valle del Cauca. Aquí traemos los 10 departamentos en los que más se ha aplicado. Luego está Cundinamarca, Santander, Córdoba, Barranquilla Norte, Santander, Tolima y Nariño. Ya posteriormente en la siguiente, por favor, mostramos los departamentos en los que se ha hecho menor aplicación de las dosis de COVID. El departamento con menor aplicación es Vaupés con 52.000 dosis. De penúltimo está Guainía con 61.000 dosis, Vichada con 95.000 y Guaviare con 127.000, que digamos que esto nos da pie para nuestra próxima unidad de cómo podemos mejorar las coberturas en todos estos territorios en los que las dosis no se pueden dar, digamos que de forma organizada, de forma específica. Siguiente. En cuanto a las dosis aplicadas, esta es una gráfica que también nos enseña la plataforma del ministerio. Ellos empezaron la aplicación desde el 2021 y esa es la primera semana que ellos toman como semana de aplicación de vacunas. Vamos a abril de 2024 en la semana 170 y vemos como el predominio de dosis aplicadas estuvo en el año 2021 con un pico de aplicación hacia el año 2021, seguido por una disminución progresiva, como ustedes pueden ver. Desde enero de 2022 en adelante hemos presentado una disminución bastante importante de la aplicación de dosis de COVID, a este momento con una aplicación que realmente es muy baja, tanto para el año 2023 como 2024. Siguiente. Aquí traemos el número de dosis que se aplicaron, digamos que se hizo el ejercicio de intentar hacer el cálculo de una cobertura de vacunación, sin embargo, pues teniendo en cuenta la población total de Colombia, por ejemplo, para el año 2021 tuvimos un mayor número de dosis aplicadas, ya que recordemos que en este periodo de introducción se incluyeron principalmente grupos priorizados, en especial el personal médico, y en ese año pues todo el personal médico recibimos más de una dosis, luego se empezó a priorizar a los grupos de riesgo y finalmente ya se incluyó el resto de la población. ¿Qué grupo poblacional? Vemos que en el 2021 fue donde más se aplicaron, 64 millones, luego descendimos a casi a un tercio en 2022, luego 2023 únicamente 1.262.000 vacunas y para este año al corte de abril se llevan únicamente 306.879 dosis de vacunas, que vemos que pues es bajo. Siguiente. En cuanto a las poblaciones especiales, traemos en primer lugar a las gestantes. Esta es la gráfica que tenemos de dosis aplicadas del TDAP en gestantes desde el año 2019. Vemos como en 2019 teníamos cerca de una administración de 400.000 dosis y como con la pandemia, como ya mencionó mi compañera Daniela, presentamos al igual que en el resto de coberturas de vacunación y de entregas de dosis un descenso muy importante entre el año 2020 y 2021. Sin embargo, esperaríamos que en la etapa post pandemia recuperáramos los valores más o menos cercano a lo que teníamos prepandemia y vemos que realmente no ha pasado en el caso del TDAP. Vemos que alcanzamos a superar las 350.000 dosis para el año 2022. Sin embargo, sigue siendo inferior a lo que se tenía prepandemia y algo que también llama la atención al corte de los datos para el 2023, se presenta también un descenso en la aplicación de las dosis entre 2022 y 2023. En la siguiente tenemos la información de la cobertura de influenza en gestantes.
En esta sí tenemos datos de cobertura, en las que para el 2019 se hablaba de una cobertura del 70%, con un total de 480.000 dosis aplicadas. Para el 2022 tenemos un menor número de dosis aplicadas, 402.000. Para el 2023 vemos cómo esta cobertura disminuye a 64.9% con 298.000 dosis. Y para 2024 la cobertura está descrita al corte de septiembre en 68% con 286.000 dosis aplicadas. Aquí, para aclarar estas coberturas de influenza, el denominador que se utilizó fueron los menores de un año, para hacer énfasis a que los menores de un año, pues asumimos que tuvimos una mamá que estuvo en la gestación en ese último año, y eso nos hace una inferencia al total de gestantes, ya que no se cuenta con una cifra del total de mujeres en embarazo. Continuando con el otro grupo de riesgo, recordemos que para el adulto mayor, en la vacunación que incluye nuestro plan de inmunizaciones, está la influenza, y estos son los datos que traemos. Ya en Bogotá tenemos la aplicación también de neumococo, y es muy valiosa también la intervención que está haciendo Bogotá. En cuanto al adulto mayor, aquí específicamente con influenza, vemos como también las coberturas han variado tanto en la pre y post pandemia. En 2019 tuvimos una cobertura del 76% con 1.402.000 dosis aplicadas. Aquí algo importante para iniciar: en el denominador que se usó para el cálculo de estas coberturas fue el 30% de los adultos mayores de 60 años. Este fue el corte que se realizó para el cálculo de estas coberturas que vamos a presentar. Continuando, no tenemos datos de la pandemia, no hay datos 2020-2021, por lo mismo se está haciendo la inferencia que hubo un descenso en las coberturas. Ya para 2022 vemos una aplicación de 1.107.000 dosis con una cobertura del 69.2%. En 2023 incrementa esta cobertura, sin embargo, como mencionamos, se hizo tomando en cuenta el 30% de esos adultos mayores de 60, representando una cobertura del 93.9% con 1.500.000 dosis aplicadas. Y para este año, hasta septiembre, llevamos una cobertura del 65.2% con 1.157.000 dosis. Vemos igual que las coberturas, tanto en gestante, lo que se mencionó, como en influenza, pues son coberturas que están por debajo de las metas que esperaríamos tener para la población. Siguiente. Ya con esta es la última, entonces daremos paso al doctor Hernández. Gracias. Muy bien, muy buena la revisión que hace Carolina, Daniela, y quiero como hacer unos comentarios acá antes de darle paso a la jefe Marcela. Eh, de acá uno la percepción de que antes de la pandemia, pues las coberturas iban bien, pero no tan bien, ¿sí? Pocas biológicos completaron el 95%. Es decir, sí iban altas, pero también teníamos rezagos antes de la pandemia. Llegó la pandemia, bajaron. Hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud anterior, el actual, el grupo SPAI, por conservar las coberturas, sí, que bajaron, pero no bajaron los niveles. Deberían siempre las coberturas estar por encima del 95%, las coberturas anuales. Luego de la pandemia bajan y no se han recuperado, es decir, ha habido una recuperación lenta, pero no hemos recuperado los niveles prepandémicos, sin decir que los prepandémicos fueran óptimos tampoco. Es como la lectura inicial, pero está para interpretación. Un segundo comentario es la necesidad de tener cuidado con los denominadores, porque usualmente Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, OPS, a todo lo llama coberturas, pero muchas, lo que hemos visto desde el observatorio, pueden no ser coberturas, sino metas de cumplimiento, lo que llaman coberturas administrativas. Para nosotros es muy importante los denominadores. Si los denominadores son denominadores DANE, son cortes poblacionales, o son una parte de esa población, como ocurre en influenza en adulto mayor. En mayores de 60 años, el denominador de influenza es el 30% de la población. O sea, el indicador, la cobertura,
realmente es una cobertura que llaman administrativa que da una sobreestimación, puede dar más alta. Cuando da 80, probablemente puede ser 20, 25, 30, pero no es eso, porque los denominadores son un porcentaje de la población. Entonces, para nosotros en el observatorio de vacunas, es importante tener en cuenta los denominadores en un tema que seguimos estudiando, comparando con los datos del DANE. Muchos no son coberturas, pueden ser metas de cumplimiento. Eh, una tercera observación es por qué bajaron las coberturas después de la pandemia y digamos algo que nos aproximamos a decir es que ha habido necesidad, ha habido debilitamiento de los grupos territoriales de vacunación, reconociendo el gran trabajo que hacen los grupos PAI nacional, territorial, sí, pero es necesario mantener los grupos. Claro, la pandemia desplazó todo, pero después de la pandemia recuperar los grupos para PAI y lo hemos sabido en los territorios. Hay que mencionar acá que la información que tenemos toda tomada de datos oficiales y tomada de un espacio que tenemos con la Defensoría del Pueblo, que se llama la mesa de vacunación, que van 8 mesas. Son datos que de la misma autoridad sanitaria o por los informes de rendición de cuenta del ministerio, hemos mirado informes CISPRO, informes como bien citaba Daniela y Carolina, que están en la red, pero hacemos un reanálisis de eso. Son fuentes de información que tenemos disponibles. Para nosotros es muy importante tener información y analizarla. Voy a dejar ahí estos comentarios y damos paso a la licenciada Marcela Martínez, coordinadora de vacunación, subdirectora de la Secretaría de Salud. Gracias, jefe Marcela, por estar acá. Reconocemos el gran trabajo que hacen y bienvenida a este coloquio del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes en conjunto con la Universidad Internacional de la Florida y sin duda te vamos a escuchar con atención. Bienvenida. Dios mío, un minuto. No puede iniciar su video porque lo espera el... Ya. ¿Ahí me escuchan? No estoy pudiendo conectar la cámara. Ahí vemos bien Ahí ya, y te ya estamos escuchamos. todos. Bueno, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de parte de, el secretario y el doctor Julián, subsecretario de Salud Pública, pues por esta invitación. De parte de nuestro equipo de PAI, pues siempre será un honor poder compartir las experiencias y en este caso ser parte de una unidad de análisis que nos va a permitir tomar decisiones y siempre estar actualizados frente a la información. Entonces, básicamente... Aquí no me deja pasar la diapositiva. Ah, ustedes la están pasando, muchas gracias. Entonces, la presentación va a tener, digamos, 3 puntos. Uno en el marco del contexto de nuestro programa Empleo de Inmunizaciones de Bogotá, qué estrategias hemos realizado y pues las lecciones aprendidas. Entendemos que esta unidad tiene un foco y es revisar específicamente cómo están las coberturas antes, durante y después, pero más allá del análisis de coberturas es revisar al interior nuestro programa que tiene un lineamiento de orden nacional que nos permite de una u otra manera ser uno de los programas más estables que existen en salud pública, con mayor, digamos, estructura y de una u otra manera poder también aportar a seguramente las oportunidades de mejora que se pueden llevar a cabo. Entonces, siguiente, gracias. Frente al contexto siguiente, de que tengo poco tiempo, frente al contexto del programa para las personas que están conectadas, es importante precisar que Bogotá tiene un total de instituciones de vacunación que están por el orden de las más o menos de 365 que están aquí en este mapa ubicadas, de las cuales efectivamente tenemos 214 IPS que vacunan vacuna regular, permanente y COVID, de las cuales el 67.6 corresponde a red privada. ¿Por qué es importante resaltar la red privada? Porque efectivamente el proceso de vacunación no se puede dar únicamente con el sector público. O sea, nosotros debemos trabajar en conjunto, tanto públicos como privados, con un gran trabajo también en conjunto con el asegurador y pues los prestadores para poder lograr nuestro cometido. Entonces es clave caracterizar siempre en este caso a nivel de ciudad, cómo está la prestación, cómo está la oferta de servicios. Y en aras a lo que ustedes estaban comentando ahorita, cómo esa oferta puede variar, si viene disminuyendo o es estable o aumenta, porque de la oferta también depende y de las estrategias que nuestro programa tenga el eco que debe tener.
Dentro de nuestro programa amplio de inmunizaciones, pues manejamos la política que tenemos todos de una vacunación sin barreras, una oferta de servicios con horarios extendidos y algo que nos ha caracterizado y que hoy efectivamente tiene, digamos, un eco mayor y es un trabajo a través de los sistemas de información. Si bien Bogotá tiene un sistema de información, digamos, particular, propio, efectivamente, hoy estamos en un ejercicio de interoperabilidad con el ministerio porque entendemos que para poder hablar de coberturas, la base es contar con un sistema de información único y un sistema de información único nominal que recoja de pronto información DANE, ROAF, todo para que nosotros realmente podamos hablar de coberturas. Hoy, y lo que presentaba Daniela de las Fuentes, es efectivamente un ejercicio de revisión de, digamos, en este caso, cumplimientos derivados de unos denominadores que terminan siendo administrativos. Y la apuesta es poder acercarnos cada vez a un ejercicio territorial que nos lleve a hablar de coberturas poblacionales. Del total de las IPS, tenemos 31 IPS que hacen vacunación específica a recién nacidos, que atienden partos, 51 de las cuales también tienen el aplicativo PAI distrital, que son profesionales independientes, y 69 de salud ocupacional. Pero adicional, y lo mencionaba el doctor Luis Jorge, la importancia del trabajo territorial implica acercar la vacunación a la gente. Nosotros tuvimos en la última jornada de vacunación que se realizó en el mes de octubre una experiencia muy bonita de acompañar a los equipos en terreno y realmente faltan manos. O sea, golpeando casas es donde nos damos cuenta que la necesidad está puesta, pero que efectivamente la oferta tiene que estar más en los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la prestación de servicio por las empresas administradoras de planes de beneficio, pues tenemos un total, como lo mencionábamos, de 365 IPS, de las cuales en orden, digamos, digamos, de número de IPS en territorio, pues la primera parte está como IPS particulares. Entonces, de ahí lo que implica realizar un trabajo no solamente con las EPS, con las APBs, con las IPS públicas, privadas, sino también con quienes administran procesos de orden particular, porque pues con ellos también debemos hacer todo un proceso de educación, de generación de capacidades que permita que el programa pues sea este factor protector que debe tener toda la población. Siguiente. Bueno, ahora sí, un poco el foco de este ejercicio y es el análisis de indicadores. Primero, entender que las dinámicas poblacionales pues también son la base para toma de decisiones y no podemos desconocerlas en la lógica de lo que implica medir las coberturas de vacunación. Aquí traemos el comportamiento de nacidos vivos desde el año 2014 al 2023. Si nosotros vemos, efectivamente hay un descenso importante de los nacidos vivos en la ciudad de Bogotá. Entonces, este descenso significativo que hoy, por ejemplo, si hacemos un corte a octubre, estamos por el promedio, digamos, estamos manejando más o menos un número de nacidos vivos de 47.000 niños y niñas, lo que nos puede llevar inclusive a tener una proyección para el 2024 menor al denominador que en este momento hoy tenemos digamos, regido por parte del Ministerio y que se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud para pues, la medición de nuestras coberturas de vacunación, en este caso cumplimiento administrativo de vacunación. Siguiente. Ahora bien, entrando ya en cómo es el comportamiento de nuestros indicadores trazadores, específicamente con un ejercicio de denominadores, ustedes pueden ver en la pantalla dos cuadros, dos revisiones, uno en el marco de cómo se han movido los denominadores de la población de Bogotá, ¿cierto? Versus los vacunados y en el otro el porcentaje de cumplimiento versus los denominadores de la población. Entonces, si nosotros vemos efectivamente las barras muestran cómo ha sido este ajuste de población vacunada y la línea de tendencia nos muestra los denominadores que hemos venido tomando como referencia, porque claro, nosotros podemos medir una cobertura basada en
las metas o la proyección que nos da el ministerio, que es la barra, que es la línea de tendencia que ustedes ven en color azul, que efectivamente nos está dando la meta programática del Ministerio de Salud y Protección Social, pero también aquí es importante evidenciar que hemos tenido también un ejercicio de consenso con ellos. Para el año 2022 nosotros teníamos un denominador que estaba por encima de los 90.000 niños y niñas, y para el 2023 hubo un acuerdo con el ministerio, pero basado en una entrega metodológica para poder revisar los denominadores, que se basó en un ejercicio de nacidos vivos. Y este ejercicio de nacidos vivos también manejó, digamos, una revisión teniendo en cuenta los fallecidos, los niños fallecidos que se retiran de la base, también, digamos, estas lógicas poblacionales y efectivamente los que han salido o se han ido para otras ciudades, y efectivamente damos como un acercamiento ya a lo que implica una cobertura un poco más real en el marco de nacidos vivos. En ese ejercicio, si nosotros vemos para el año 2018, vemos un cumplimiento en menor de un año de la cobertura administrativa por meta del ministerio del 86%. Y se ve digamos, una tendencia al descenso para el 2020-2021, periodos pandémicos, de un 79.1 y 73.7. Sin embargo, en esta misma lógica de, digamos, de periodo de tiempo, cuando vemos la meta, ya propiamente la revisión que se hace con meta de nacidos vivos, pues el porcentaje aumenta. Es decir, que si nosotros nos acercamos un poco más a hacer análisis basado en los denominadores más frente a los nacidos vivos, a lo que es la población nominal, seguramente vamos a tener unos mejores análisis y resultados del indicador. Aquí nosotros frente a nacidos vivos estamos mostrando unos porcentajes para el año 2020 y 2021 que están por el orden del 100%, es decir, que sí cumplimos una cobertura, más allá de un cumplimiento de una meta, es una cobertura que nos blinda al cuidado de nuestra población menor de un año. Siguiente. Ok, y aquí importante tener en cuenta en la anterior también y en esta, que otro de las fuentes que estamos tomando para medición de coberturas es la cobertura de la BDUA, es decir, la asignación de población asegurada, que de una u otra manera también nos da digamos, un rigor de análisis de información que puede ser muy alineado a la cobertura poblacional, ¿cierto? Entonces, eso de una u otra manera nos da unos panoramas clave y un acercamiento a lo que pudiera ser las coberturas para Bogotá, diferente a la meta administrativa, pero hay que dejar también en este espacio que la meta administrativa ha tenido también un reconocimiento de trabajo con el ministerio y nos han empezado a permitir hacer un ejercicio de concertación de estos datos de manera conjunta, pero como les decía, basado en un modelo matemático trabajado desde la Secretaría de Salud con el equipo de análisis de la situación de salud, y que efectivamente este equipo ha venido puliendo cada vez más la metodología, y esta metodología fue entregada al ministerio y hoy pues, estamos como en estos ejercicios de concertación. Entonces, frente a los denominadores, frente al cumplimiento en niños y niñas de un año, efectivamente vemos también un descenso en los denominadores, como lo vemos en la tabla del lado izquierdo de la pantalla. Vemos un descenso también más o menos de 20.000 del 2022 al 2023, pero aún así estas coberturas adecuadas del 95%, derivado de los denominadores que, aunque se han venido regulando, nos los da el ministerio, hoy nosotros no estamos con las coberturas por encima del 95%. Pero con BDUA y con nacidos vivos, sí se puede observar un mejor comportamiento, tanto para el año 2020 y 2021, fecha de pandemia, como para los años 2022 y 2023, aunque para el año 2022 sí se vio un descenso importante, pues comparado con el resto de los años que aquí están presentados. Siguiente. Bueno, frente a la población de 5 años, recordar que a partir del año 2022 ingresa el refuerzo de triple viral a partir de los 18 meses, lo que nos lleva en este momento a tomar como indicador trazable de los 5 años la DPT. En este caso, lo que vemos efectivamente es, digamos, la brecha entre efectivamente la población que nosotros medimos a través de la cobertura del BDUA y de la cobertura de nacidos vivos,
más cercano a lo que pudieran ser unas coberturas adecuadas, a diferencia de la meta administrativa, que es la que Daniela también presentó en sus indicadores y que efectivamente tiene unos comportamientos que continúan estando por debajo del 95%. Siguiente. Bueno, frente al comparativo, el cumplimiento ya, digamos, comparado todos los trazadores desde enero a octubre del 2019 a enero a octubre del 2024, podemos ver que efectivamente hay una tendencia al aumento, leve tendencia al aumento, pero ya con el ajuste de los denominadores, con un ejercicio más de trabajo nominal, sí se empieza a ver un aumento del mejoramiento de las coberturas poblacionales para todos los grupos de edad, digamos en este caso trazadores. Inclusive vemos un comportamiento muy positivo de población gestante, que en este caso, cuando mostró Daniela, a nivel nación estábamos más o menos en un 60%, 60 y algo por ciento. Bogotá está por el orden del 88.1 a octubre del 2023. Entonces esperamos cerrar de manera, digamos, adecuada las coberturas de vacunación. Y algo muy positivo también está derivado del trabajo que se viene realizando con vacuna de VPH en niñas de 9 años, que está mostrando para la fecha casi que un 30% por encima de lo que a la fecha llevábamos en el año 2023. Entonces, aquí podemos ver cada uno de los indicadores trazadores desde el 2019 al 2024, de enero a octubre, para poder, digamos, hacer un ejercicio de proyección de lo que puede llegar a ser el cierre del 2024. Y en la tabla inferior vemos el número de vacunados que corresponden pues a los porcentajes de vacunación que están puestos en este momento en la pantalla. Siguiente. Ahora bien, frente al cumplimiento de influenza, aquí pues es importante precisar que la vacuna de influenza es una vacuna que es estacional, que nos llega anualmente, que debería ser un comportamiento que empiece a ser aplicable para la vacunación de COVID-19, que en este momento la vacuna de influenza en sus grupos de riesgo menores de un año, 60 años y más, condición crónica y gestantes, no están enmarcados en nominalidad. Son una meta que nos asigna el ministerio. Niños menores de un año es aproximadamente la mitad de la población. Si uno lo ve desde esa óptica y ve digamos, los resultados de primera, segunda dosis y, digamos, el comportamiento a la fecha, esta información está con corte 31 de octubre, pues uno pensaría que en lógica de la prioridad de la vacuna de influenza debería estar por encima. Todas las estrategias se vuelcan un poco a este ejercicio, se trabaja en el marco territorial, estamos con una ola invernal que nos lleva a requerir, digamos, de parte de la población la vacuna de influenza y aún así no logramos sacar, digamos, el total de las dosis que nos da el ministerio que no están, digamos, enmarcados en un ejercicio poblacional, sino en una meta. Nosotros estamos vacunando en este momento el 30% de la población mayor de 60 años y no es el 100%. Persona con condición crónica, si bien vemos un comportamiento a la fecha que no supera el 58%. Aquí es importante mencionar que también hay un ejercicio desde el sistema de información de poder hacer marcación de las personas con condición crónica en el momento en que se vacunan y que efectivamente pues puede ser un tema de registro, puede que no, pero sí nos corresponde hacer unos análisis más finos para poder hacer cruces con fuentes que nos den, digamos, la población con condición crónica para saber efectivamente cómo estamos frente a lo poblacional. Gestantes estamos en este momento muy digamos, en el mismo porcentaje con el que nos medimos el resto de los años y la población infantil pues también está más o menos por las mismas coberturas. Pues notamos aquí para el año 2019 de un año completo de vacunación estamos en el 72.1% y hoy a octubre estamos en el 75.2%, superando, digamos, el cumplimiento de un año completo en segundas dosis para menor de un año en el 2019, o sea que es periodo prepandémico, es decir que casi que estamos superando lo que veníamos en prepandemia, que fue lo que vimos también en los indicadores anteriores. En niños de un año también se evidencia que en sus primeras dosis estamos a octubre superando lo que aplicamos todo un año en el 2019, periodo prepandémico, pero si nosotros vemos en el año 2021, que fue fecha de pandemia, efectivamente no logramos ni siquiera el 50% de
de cumplimiento en lo asignado por parte del ministerio para esta población. Entonces aquí hay un trabajo bien importante a realizar con influencia tanto en sensibilización de la población como en las estrategias que puedan derivar en confianza y derivar efectivamente en aplicar la vacuna a los grupos que lo requieren. Siguiente. Ahora bien, en el marco de Vacunación Plus, como lo mencionaba el doctor Luis Jorge, o de la iniciativa de continuar haciendo un ejercicio de actualización de nuestro programa ampliado de inmunizaciones, pues Bogotá ha tenido siempre la intención y reconoce la necesidad de poder ser pioneros en incluir vacunas en Bogotá. Nosotros logramos en el año 2008 poder involucrar o incluir dentro del esquema influenza, por ejemplo, en 2012, tosferina acelular también fue parte de los biológicos que se incluyeron, varicela también fue parte de los procesos de inclusión que ha hecho Bogotá y que hoy ya hacen parte del esquema de vacunación. Se tiene proyectado para en este marco de los 4 años poder incluir virus sincitial respiratorio y pues en este momento Bogotá tiene vacuna de neumococo 23 valencias. Esta vacuna se está colocando a población mayor de 60 años. Aquí lo que nosotros vemos son las dosis que se han colocado de manera anual desde el 2008 y pues tenemos un acumulado importante. Recordar que se coloca dosis única y que efectivamente estamos haciendo un ejercicio de llegar a la población que lo requiere para evitar, digamos, complicaciones de la población. Y efectivamente aquí podemos evidenciar tanto población mayor de 60 años como población de 2 a 59 años con alguna condición de riesgo, para un total de beneficiarios de 943.606 personas por un biológico que pues hoy no hace parte del programa y que creemos en que ha ayudado a disminuir de pronto las morbilidades por infección respiratoria aguda derivada de neumococo. Y en este caso también es importante mencionar que dentro de la actualización se está proyectando poder tener neumococo conjugado para población también en edad adulta, porque creemos, y en el último ejercicio que se hizo con OPS, hay un trabajo muy fuerte, si bien se tiene fortalecidas los esquemas de vacunación en menores de edad, hay un trabajo muy fuerte con población adulta. O sea, hay vacuna que debe ser incluida en el esquema de vacunación en población adulta y que de una u otra manera va a aportar para pues mejorar la condición de bienestar y de salud de la población siguiente. Frente a BPH ya lo habíamos revisado, efectivamente hemos tenido un comportamiento positivo, casi que un aumento en un 40% a la misma fecha de lo que llevábamos en el año, ya duplicamos con lo que se cerró el año 2023. Entonces, eso pues de una u otra manera muestra el trabajo que se viene realizando desde pues los equipos, el liderazgo que de una u otra manera se le está dando y la prioridad al programa ampliado de inmunizaciones, específicamente en contar con una vacuna universal para los adolescentes que protege, es que es la única vacuna en adolescentes que protege, y podemos decir protege contra uno de los cáncer que pues está generando una importante morbilidad y mortalidad en mujeres. Y en este caso ya con la buena nueva que también se está aplicando en hombres hasta los 17 años, niños de 9 a 17 años. Entonces, esta es una apuesta, esperamos lograr cerrar, ojalá con un 65% las coberturas, es un trabajo que se viene realizando y que esperamos poder también ser pioneros en aumentar las coberturas de vacunación de VPH. Siguiente. Bueno, en cuanto al cumplimiento de vacunación COVID, es importante mencionar en este escenario que hoy, digamos, nosotros no tenemos como tal, pues un esquema regularizado por parte de algún lineamiento que nos diga, este es el esquema que se tiene. Efectivamente, hubo unos ejercicios de esquema primario basado en la presentación de la pandemia. Logramos llegar prácticamente a 7 millones, casi 8 millones de población en Bogotá, que es realmente un muy buen resultado.
estamos en el orden del 81%, pero aquí en este esquema, en esta diapositiva, lo que queremos mostrar es cómo se está haciendo un seguimiento también por grupo de edad, ¿cierto? Y este seguimiento por grupo de edad nos da un ejercicio de nominalidad, nos da un ejercicio de cobertura también, pero si ustedes pueden observar, que también fue lo que presentó Daniela y Carolina, pues el descenso en el ejercicio de vacunación frente a las nuevas actualizaciones con primer refuerzo, segundo refuerzo y las dosis adicionales que se han generado, pues es evidente. Y eso pues no nos deja sino un ejercicio de trabajo para poder establecer cuál va a ser la forma de aplicación de la vacuna de aquí en adelante. Un ejemplo claro, vacuna XBB que llegó en abril de este año y finalizó su aplicación el 25 de octubre porque ya se acabó la vacuna que se tenía disponible, pues logramos vacunar aproximadamente a 117.000, o sea, aplicaron 117.591 dosis, que si bien, digamos, comparamos un poco con lo que se ha aplicado a nivel nación, nosotros estamos aportando el 35% del total de dosis aplicadas con vacuna XBB. Entonces, aquí hay un ejercicio de volver a posicionar la importancia de la vacuna, de la dosis adicional, de las vacunas actualizadas y de una u otra manera poder revisar cómo se va a manejar la vacuna de aquí en adelante. En este momento no hay disponibilidad de vacuna de COVID a nivel Bogotá, a nivel nación, porque la última que teníamos efectivamente tenía fecha el 25 de octubre. Entonces hay un trabajo importante para realizar. Estamos esperando las directrices también del Ministerio frente a este tema. Siguiente. Frente a las estrategias, siguiente. Pues hay una iniciativa que es, inclusive está puesta desde la Organización Panamericana de la Salud y desde la OMS, y es revitalizar la inmunización como un bien público para la salud universal. Esto, pues, llevado a acciones, no es otra cosa que efectivamente ver la vacunación desde el nivel más alto de la gobernanza y de la gobernabilidad. Hoy nosotros desde la Secretaría la tenemos puesta la vacunación desde el mismo modelo de atención más bienestar, un modelo que no solamente parte de la capacidad que tenga el sector salud para el desarrollo de las acciones en territorio, sino que reconoce la capacidad que pueden tener todos los sectores en pro del cuidado y el bienestar, en este caso de las familias de Bogotá. La vacunación no es solamente de niños y niñas, hoy tenemos la vacuna de adolescentes, pero adicional tenemos vacuna para todos los grupos poblacionales. Entonces, qué importante es que desde las mismas políticas institucionales, la vacunación basadas en hechos y datos, trabajar en observatorios de salud. La conexión dice que está molestando. Observatorios de salud y observatorio social en este caso, y el proceso de trabajo con las comunidades para que ellos mismos sean los que monitoreen, los que hagan veeduría y los que fortalezcan los procesos de vacunación. Siguiente. Frente a de las estrategias, pues en el marco de unos procesos nominales que nos da el sistema de información, pues nos ha permitido poder georreferenciar, hacer ejercicios de priorización territorial, evidenciar la oferta de servicios, cómo se mueve en un territorio comparado con la necesidad de vacunación. Ahí hay un solo ejemplo donde las zonas de calor están distantes de los puntos de vacunación, digamos, institucionales. Eso quiere decir que la oferta de servicios debe ser más a nivel extramural, acercando, digamos, la vacunación a la población. Entonces, eso es algo muy importante y es una de las herramientas que nos ha permitido seguir focalizando los recursos y las acciones. Siguiente. En el trabajo intersectorial, hoy Bogotá cuenta con un tablero de seguimiento que está en el Observatorio de Salud y Observatorio Social Saludata, que nos va a permitir ver cómo se están comportando las instituciones, por ejemplo, educativas y de Secretaría de Integración Social frente a las coberturas de vacunación que ellos manejan. Entonces podemos ver por cada localidad y por cada institución cómo es
cómo están las coberturas en los principales trazadores de vacunación. Siguiente. Marcela, Señor. Tiempo, es que nosotros la cuarta unidad de análisis la vamos a dedicar a estrategias, porque esto es muy importante lo que está Ok, mostrando, perfecto. y los vamos a invitar a que ustedes, esas estrategias que tiene Bogotá del modelo de APS social, ¿sí? Más bienestar, cómo lo está involucrando. Me parece que es una experiencia que amerita. Hoy vamos a tener las coberturas, entonces vamos a pedir esta para la unidad de análisis del 29 y una vez invitarlo a todos, porque vamos a presentar la experiencia de La Guajira también con población indígena, la parte etnocultural de La Guajira, cómo están haciendo con la comunidad Guayú y otras comunidades con los colegas de la Guajira. Entonces, esta parte la queremos dejar porque es muy importante, si nos permite, jefe Marcela, para la siguiente, agradecerle lo que está haciendo por Bogotá y todo esto. Yo solo, antes de darle la palabra al profesor John Mario, ya por agenda, porque no nos queremos demorar, resaltar el PAI Plus de Bogotá, resaltar cómo las coberturas de las segundas dosis son más bajas que las primeras, siempre esas segundas dosis, algo está ocurriendo ahí. La tercero, que deja la jefe Marcela, la necesidad de afinar indicadores, esto que están haciendo con el BDUA, estas mesas de trabajo con el ministerio, la necesidad de indicadores. Cuarto, algo ya lo hemos mencionado, esta unidad de análisis, es la influenza estacional. Hay vacunas estacionales como la influenza que debe aplicarse, y nos dice el doctor Rodrigo Rodríguez, 4 o 6 semanas antes del pico, y otras que son de vacunación regular. Reconocer esta estacionalidad y influenza, ha habido mucha dificultad en eso. Yo no diría por el ministerio, por la secretaría, sino por la dinámica también cuando se adquiere la vacuna, pero lo dejamos ahí. Vamos a pedirle al profesor John Mario que haga su comentario sobre lo que Muy escuchó breve. y qué nos quiere decir. Sí, señor. No, hay muchos puntos, hay cosas muy interesantes. Yo creo que uno los podemos dejar. Pero yo tenía yo creo que el mayor comentario que puedo hacer es las coberturas. La cobertura, lo realmente lo que confunde a la gente y a todas las personas que están en el sistema de salud como le decía el profesor Luis Jorge, son los denominadores, de qué estamos hablando cuando estamos hablando en cobertura. Y llamativamente en este proceso, mirando todo el panorama, quiero resaltar, por ejemplo, la baja cobertura del virus de influenza. Influenza es un problema. Y empecemos por este año, o sea, si uno mira esta vigilancia centinela que se hace en el país, pues no estamos captando realmente el problema que hemos tenido. Es clarísimo que tuvimos este año problemas con influenza, virus de la influenza muy temprano, luego unos picos no diagnosticados de SARS-CoV-2 y también virus incisional respiratorio. Tenemos unas muy bajas coberturas de influenza y son coberturas administrativas, una muy baja cobertura de varicela en general, pero en el caso de enfermedades respiratorias, si miramos, por ejemplo, mortalidad en niños menores de 5 años, pues tenemos virus incisional respiratorio, por ejemplo, que es una vacuna que no está en el país, y tenemos muertes por SARS-CoV-2 y otros virus. Eh, pero yo creo que el problema de la estacionalidad es que no tenemos estaciones. Yo siempre me pregunto qué está circulando permanentemente en Colombia. Y si nos estamos centrando en una vigilancia donde solo se está mirando los virus estamos mirando todo el espectro circulante o solamente aquellos que nos interesan para hacer la vacuna de Colombia, la que usamos. Yo soy usuario de la vacuna, me gusta vacunarme con influenza, pero la gente no se vacuna contra influenza en el país y no realmente no sabemos cómo es la dinámica de circulación de los virus de influenza, como para decir, vamos a hacer como se hace en otros países, que hay estaciones que se circula el virus y tenemos la vacuna del siguiente año. A mí me parece muy, muy complicado lo que está pasando con SARS-CoV-2 y COVID-19. Lo que mencionaba la doctora Marcela con respecto a la aplicación de la última vacuna, que fue la de XBB1, y yo les preguntaba también en la otra reunión, ¿cuántas variantes creen que han pasado en el último año? ¿Cierto? Que no se han diagnosticado en Colombia, no se hace esa vigilancia molecular como se hacía antes, se han contraído todas estas redes de laboratorios y secuenciación, entonces no sabemos qué fue KP1, KP2, la KP3, FLIR y la nueva, la XS o la SEC que está circulando. Y yo creo que eso explica mucho en personas susceptibles los problemas que tenemos, en mayores, en personas inmunosuprimidas, en personas con comorbilidades, porque ya no nos interesa tanto hacer el seguimiento de COVID-19.
Pero también quiero llamar la atención, en Bogotá, muy interesante las cosas que nos mostraron, el aumento. Me gustaría, bueno, antes, yo no sé si esa pregunta se puede responder, por ejemplo, en el caso de la triple viral, cuando hablamos de sarampión, paperas y rubéola, si esa disminución también se debe a la entrada de migrantes. ¿Qué tanto el impacto tiene migrantes? Sabemos que la población migrante no está vacunada. Si aumentamos el número, pues vamos a tener, digamos, cambios en la cobertura, y sabemos perfectamente que tenemos problemas desde sarampión, tuvimos problemas de rubeola, no es tan notable en este momento, pero tuvimos el año pasado los brotes de sarampión en Bogotá, en zonas fronterizas. Entonces siempre me queda la duda de qué tanto esa cobertura que bajó al 82-83%, que subió un poco en el año 2024, se debe también a que estemos incluyendo niños niños migrantes. Y con respecto a Bogotá, tres comentarios. Uno, interesante saber qué ha pasado o qué se ha hecho además, o simplemente ha pasado porque hay un aumento de la demanda. Lo que ha pasado con vacuna de VPH, el virus del papiloma humano única 2, es que tenemos, o sea, estábamos condenados a un 30%, Bogotá reporta el 45,7%, muy interesante. Yo creo que el mensaje principal, yo creo que eso que mencionaron acerca de la vacunación asociada entre, eso es una cosa conjunta entre los públicos y privados muy interesante, un alto nivel, más de un 60% de privados participando en la vacunación. Y lo otro es esos puntos de Una calor. actualización del caso nacional de Filipinas. Afortunadamente, los exámenes de laboratorio salieron aptos para... Hay una, ya, pero. Y ese mapa de calor donde demuestra dónde se tiene que ampliar la cobertura. Creo que son cosas muy importantes. Entonces yo dejaría como esos comentarios. De nuevo, mi situación tiene que ver con vigilancia molecular. Solo miramos lo que queremos mirar, no hacemos como una proyección, no hacemos una vigilancia más activa en ese tema. Si esas bajas cifras, por ejemplo, en vacunación triple viral, incluye población migrante, ¿qué ha hecho Bogotá para, por ejemplo, para mejorar el caso del papiloma humano? Que son preguntas, no sé si tienen tiempo de responder o quedan para contestarse para la otra. Pero para mí sigue siendo un problema marcado la falta de cobertura, no hablando de cobertura administrativa de influenza, la vigilancia molecular de lo que está circulando de influenza, y obviamente la no disponibilidad de COVID-19. En estos momentos estamos llegando en países que tienen estaciones hacia el norte, pues estamos llegando al invierno. Estados Unidos está vacunando a sus adultos mayores con influenza actualizada estacional, COVID actualizada, SARS-CoV-2 actualizada, vacuna contra COVID, y la vacuna de virus incisional respiratorio, que nos está causando muchos problemas en el país. Muchas gracias, profe Luis Jorge. Gracias, profesor John Mario. Ya en esta recta final de esta unidad de análisis, agradeciendo toda la atención, Daniela les va a colocar ahí la pregunta final que tenemos para todos, para diligenciar en su aplicativo, en su celular. Ya nos están colocando la pregunta acá, y la pregunta se refiere, bueno, qué ha sido la pregunta? Esa pregunta la hemos hecho en varios contextos. ¿Cómo mejorar las coberturas de vacunación en el contexto de modelo preventivo, predictivo y resolutivo? O sea, el modelo de atención primaria, que Bogotá es el modelo de atención primaria social, más bienestar. ¿Cómo mejorar coberturas? ¿Y cómo mejorar las coberturas por segmentos poblacionales, en adolescentes, VPH, en adultos mayores? ¿Qué hacemos? En las pasadas unidades de análisis tenemos algunos tips, que involucrar la vacunación en las rutas de atención, involucrar la vacunación en el modelo de atención. Los grupos PAI son buenos, pero hay que integrarlos al modelo, y a veces se ven distantes unos de otros, en la planeación también. Marcelo lo decía. Entonces, queremos que hagan con el celular y contesten esta pregunta. El profesor George Mario hizo una pregunta a Marcela, aprovechando a la jefe Marcela, que está aquí. Gracias por estar, y ya para liberarte de este compromiso, gracias. Si quieres responder algo, jefe Marcela.
Claro que sí, muchas gracias. Frente a la pregunta relacionada con las estrategias que se han realizado para aumentar la vacuna de BPH, pues efectivamente es un trabajo con alianzas, alianzas con el sector público, con el sector privado, el trabajo en los colegios, el seguir generando capacidades con los mismos jóvenes, que sean ellos mismos la voz para que muevan la vacuna y vean la importancia de la misma, no solamente en niñas, sino también en niños. Y eso creo, el hecho de incluir la vacuna en niños ha puesto en un mismo nivel el diálogo de ellos y lo que implica ese compartir de niños y niñas y cómo el niño puede verse también protector y en el cuidado de la niña. Creo que es importante porque casi que estamos llegando a nivelar, a pesar de que se empezó tarde la vacuna de niños, a nivelar el número de dosis con el de niños. Y eso dice mucho, dice que efectivamente es un buen paso, es un buen camino, y el trabajo de seguirlos educando no solo a ellos, sino a los papás, y darles a que hay una tarea y es seguir revisando el tema del consentimiento informado. Porque hay chicos que dicen, queremos vacunarnos, pero dependemos efectivamente de que mi papá, mi mamá haga el proceso de la firma y pues nosotros estamos dispuestos entendemos y hablamos con nuestros padres, entonces ahí sigue siendo una pequeña barrera de acceso que necesitamos empezar a trabajar conjuntamente. Y frente al tema de triple viral, pues creo que aquí el tema de migrantes, pues si bien sigue siendo un fenómeno que debemos trabajar para todos los procesos de salud pública, pues la vacunación a migrantes es una vacuna que no genera barrera de acceso, que efectivamente nosotros estamos vacunando a toda la población también. Sin embargo, creo que más allá de eso, el cambio del esquema y el monitoreo del trazador en triple viral que nos lleva no a tener la traza a partir de los 5 años, sino efectivamente los 18 meses, pues nos pone un reto mayor y es comunicar, seguir comunicando a la población, porque hemos encontrado aún personas en territorio, familias, madres de familia, que efectivamente no reconocen que a partir de los 18 años ya podemos vacunar niños con triple viral. Entonces ahí hay una importancia de trabajar también en esta comunicación y en esta educación para la salud pública. Y ahí también trabajar, aquí me hablan en voz bajita una vocecita que tengo aquí al lado, súper experta, y me dice, no se le olvide hablar de los pediatras. Y efectivamente los pediatras hay que seguirlos sensibilizando y trayéndolos a este gran esfuerzo de trabajar por la vacunación en Bogotá. Perfecto. Gracias, jefe Marcela. Los comentarios ahí breves es que en un encuentro que hubo en la Sociedad Colombiana de Pediatría hace unas semanas, estuvo la jefe Marcela también, en un trabajo que ellos hicieron, una de las principales causas de no vacunación, porque decían las personas, es que el médico no me recomendó la vacunación, el médico no me dijo que... Entonces el papel del médico sigue siendo clave y capacitar, y nosotros desde nuestra facultad, los médicos en salud pública están aprendiendo vacunación. Eso más, que los médicos, la vacunación la hemos aprendido las enfermeras, ¿sí? Pero el médico no sabe vacunar, no sabemos, entonces hay que reforzar esa educación a la ciudadanía y todo. Si el médico no formula, hay que formular vacunación, integrar la ruta de atención. Lo otro, en cuanto al consentimiento informado, estamos haciendo un trabajo para ver, el consentimiento informado no es una firma, porque vean que es que firme el papá, no, el consentimiento informado es un proceso de comunicación. Queremos que se mantenga el proceso de comunicación, pero se quite la firma física, que puede causar barrera de acceso. No es una firma, es hablar con el muchacho, con la muchacha, explicarle en el contexto de salud sexual y reproductiva. Es un tema, hay que trabajarlo, porque si lo tomamos como una firma, como dice la jefe Marcela, ya por tiempo, agradecer a la jefe Marcela de la Secretaría de Salud, al subsecretario de Salud, el doctor Fernández, Julián Fernández, que nos hubiera permitido también este espacio, al profesor John Mario, a mis colegas del grupo del Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes, al grupo de Educación Continua, Lorena, Juliana, todo el equipo que ha estado detrás de todo esto, su atención. Invitarlos para nuestra cuarta unidad de análisis, que va a ser el viernes 29 presencial, donde vamos a ver experiencias, estas experiencias que ya nos empezaba a hablar la jefe Marcela, para Bogotá, invitarla a que esté ese 29 presentando esas experiencias. La Guajira va a presentar sus experiencias con enfoque etnocultural también. Va a ser muy interesante, porque algo que le hemos oído a la jefe Marcela, esto funciona si en el territorio funciona. Y le hemos oído también a las personas del Ministerio de Salud.
es a nivel territorial que funciona esto. Entonces, reconocer el gran esfuerzo del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Salud, de todos los actores que queremos acertar. Este es un espacio de análisis amigable. Invitarlo el 29 de noviembre. Esta sesión queda grabada en el enlace del Observatorio de Vacunación de la Universidad de las Andes, espacio conjunto con la Universidad Internacional de La Guajira. Universidad Internacional de la Florida, la Universidad de La Guajira, también estamos trabajando en la iniciativa del observatorio con ellos. Muchas gracias a todos. Les deseamos una buena noche en familia. Gracias, que estén muy bien.